Aquí en Chilevisión y también en nuestro canal Chilevisión Noticias. Atención a la siguiente imagen porque estamos esperando el control de detención y formalización del pistolero que era buscado luego del masivo operativo realizado en la comuna de La Pintana. Estamos hablando de el perro Elvis, al que se le atribuyen al menos 3 homicidios y estamos a la espera de que se inicie esa audiencia. Nicolás Crum se encuentra en el lugar siguiendo el minuto a minuto de una audiencia que podría tener más detalles acerca de los delitos que cometió. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A la espera de que comience este control de detención, que como tú bien decías, está el tribunal a este imputado, Elvis León Silva. Sí, estamos ahí, vamos a corregir un poquito ahí el audio mientras estamos esperando el inicio de esta audiencia de formalización. Podría ser también una audiencia de control de detención. Va a depender también de lo que diga la Fiscalía, obviamente, si se aplaza su detención para próximos días, viendo también la situación en cuanto a si hay más delitos, si se tienen que avanzar en algunas indagatorias. Recordemos el operativo masivo que había terminado con más personas también detenidas en la comuna de La Pintana y que ayer por la tarde nos daba esta actualización. Este sujeto, indicado como sicario, también fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones y estamos viendo también si se le van a atribuir también otros hechos delictuales. Así, ahora sí tenemos a Nicolás Crum justamente que está siguiendo el minuto a minuto. Ya, ahí vamos a retomar el contacto mientras estamos esperando el inicio de esta audiencia de control de detención que estaba fijada para esta jornada. Iba a ser en el bloque de la mañana. Sin embargo, esto comienza cerca de las 9:30, 10 aproximadamente de estas audiencias y por ahora todavía no tenemos detalles de lo que ha sido finalmente este hecho. Además, ha habido actualizaciones en cuanto a detenciones de otras personas relacionadas con este sujeto. Recordemos, este peligroso pistolero, incluso sicario, como se le ha indicado, el perro Elvis, como se le conoce en la calle, y que ha también tenido formalizaciones durante esta jornada. Ahora sí tenemos a Nicolás Crum, que está esperando la noticia en cuanto a esta formalización. Nicolás, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, como ustedes ven, ya ingresó acá al tribunal Elvis León Silva, este imputado que ha sido investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, quienes lograron su detención este día sábado durante la tarde, por al menos imputarle a él un delito de homicidio consumado y 2 en calidad de frustrado. Esos son los delitos que le van a imputar en este control de detención, en esta audiencia, como tú bien decías, Pablo, que podría entregar más antecedentes respecto de una serie de hechos de carácter violento y hechos de sangre, como lo catalogó el propio fiscal, que han ocurrido en la comuna de La Pintana en los últimos días, específicamente en el sector de la Villa El Concierto 2. ¿Qué ocurre? A esta persona se le vincula con al menos 3 hechos puntuales, pero aún así también ayer en las declaraciones que entrega el Ministerio Público aseguran que si bien hoy a él se le va a controlar la detención por 1 homicidio consumado y 2 en calidad de frustrado, aún así también se está investigando a él por tener posibles vínculos con al menos 3 de 5 homicidios ocurridos en los últimos días en la comuna de La Pintana. Por ende, antecedentes que hoy van a entregar en este control de detención en breves momentos el Ministerio Público podrían arrojar también más información importante respecto de otros hechos que también se puedan vincular a este sujeto y a la agrupación a la que él pertenece. Él puntualmente pertenecería al mismo grupo criminal que fue detenido el día viernes luego de un importante operativo ocurrido en la comuna de La Pintana entre carabineros y también la PDI, donde se detuvo ahí a 4 personas y habían 6 de interés. De esas 6, 4 detenidas, 2 restantes. Una de ellas es precisamente Elvis León, quien está compareciendo en este momento. Vamos a escuchar ahora declaraciones de la Policía de Investigaciones, dando cuenta de la detención de este sujeto la tarde de ayer. Y hoy día concretamos con uno de los importantes pistoleros que tenía esa banda, creo uno de los más peligrosos que tenía y brazo armado de ella. Nosotros tenemos antecedentes en las carpetas investigativas que él a lo menos está participando en 3 homicidios. Y de ahí hacia arriba con delitos de lesiones, tiene antecedentes por tráfico de droga, por lo tanto era un sujeto de alta peligrosidad que estamos sacando de circulación con un trabajo científico interagencial por parte de la PDI y de las demás instituciones del Estado. No fui para allá.
Bueno, ahí escuchábamos detalles de la detención de Elvis León Silva, este imputado que, como les decíamos, era una persona de sumo interés para la Fiscalía y también para las autoridades, sobre todo dentro del operativo que se hizo el día viernes. Yo les relataba recién, eran 6 las órdenes que habían para detener personas, y por lo mismo era muy relevante poder encontrar a la gran mayoría de aquellos. ¿Qué ocurre? Se detuvo 4 sujetos en este operativo el día viernes y restaban 2 personas por capturar. Uno de ellos, conocido como Perro Elvis, tú lo decías, Pablo, persona de sumo interés para las autoridades y quien podría tener vínculos con distintos hechos. Esto tiene que ver con enfrentamientos entre bandas rivales por poder tener controlados ciertos puntos de venta de droga. Inclusive, varias de estas balaceras que ocurrieron en ese sector de la comuna de La Pintana tienen que ver con aquel contexto, con la comercialización ilegal de estas drogas. Incluso dentro de las personas consideradas víctimas acá en este hecho, habían incluso compradores, que son parte de los antecedentes que han ido a poco entregando las autoridades y que en ese sentido ha logrado no solamente situar a esta persona, Elvis León, y a los otros imputados en los diferentes hechos, sino que también entregar antecedentes respecto de en qué lugares habrían ocurrido estas rencillas y también cuál es la motivación detrás de esta serie de balaceras que han tenido ocurrencia ahí en la comuna de La Pintana. Lo importante acá en este caso es ver, como les decíamos antes, qué antecedentes se podrán entregar acá hoy, pero hay que ser bien cautos con eso e imaginamos que el Ministerio Público también, por parte de su estrategia, también será un poco de cautela desde el punto de vista de tener que seguir con la investigación. ¿Qué ocurre? Que si es que acá se entregan muchos antecedentes, puede que eso sea información relevante para una de las personas que todavía está siendo buscada. Acá puntualmente lo que se va a hacer es poder determinar la participación de Elvis León en este homicidio consumado y los 2 frustrados. No obstante aquello, igual se seguirá investigando por los otros hechos. Vamos a escuchar ahora qué señalaron desde el gobierno, porque claramente a propósito de estos hechos complejos en la comuna de La Pintana han habido también repercusiones a nivel nacional, así que escuchemos a la ministra del Interior, Carolina Toá. En esta semana, a partir de las definiciones que se tomaron y de los refuerzos que eran necesarios producto de los violentos homicidios que se vivieron, particularmente esto fue grave en La Pintana y en la comuna de Puente Alto, el resultado ha sido de una acción policial muy intensa en estos días, con resultados muy significativos. Se desarrolló por parte de la Policía de Investigaciones la detención del delincuente conocido como Perro Elvis, que tiene demostrada participación al menos en 3 homicidios. Él está siendo formalizado en este momento por uno de esos homicidios. En los próximos días va a ser por los otros 2 y es probable que en el curso de las investigaciones se descubra su participación también en otros delitos más de este tipo. Bueno, lo decía la propia ministra, es muy relevante este avance en términos de la investigación porque no solo se hace este operativo relevante el día viernes, inédito también, en completa coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, por una parte tratando de apuntar directamente a la incautación de drogas y armas, pero de manera paralela estaba por supuesto esta investigación que llevaba la Brigada de Homicidios de la PDI en conjunto con la Fiscalía ECO y que tenía por supuesto como principal objetivo capturar a estos sujetos que participaban de estas balaceras, entre ellos este conocido delincuente como el Perro Elvis, que no pudo ser capturado ese día viernes, pero que se concretó su detención ayer durante la tarde en la comuna de Maipú cuando él habría estado yendo a visitar a su pareja. Ese habría sido el contexto de la detención y lo relevante que también se fueron entregando de a poco antecedentes respecto del rol de este pistolero en esta agrupación. Se presumía, por el grado de interés que había por parte de las autoridades, que este sujeto tenía un rol quizás de liderazgo dentro de esta organización criminal, pero no fue así. Finalmente el propio fiscal entrega algunas declaraciones respecto de cuál sería su rol y que este sujeto particularmente es un pistolero, un atacante mandatado por quienes son los líderes de esta banda para cometer estas fechorías y precisamente generar este caos en la población donde a partir de enfrentamientos a disparos pretenden controlar el territorio. Vamos a quedar pendientes a esos antecedentes y a lo que se pueda revelar acá en esta audiencia de control de detención de la que ya se está llevando a cabo aquí en pleno desarrollo, así que cualquier novedad, Pablo, les estamos ampliando por supuesto para ver con qué medidas cautelares quedará este imputado. Perfecto, todos los detalles los vamos a tener en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias. Nicolás Krum desde el Centro de Justicia te agradecemos por este contacto, que estés bien.